Pues vamos a ver, tenemos otro punto importante que es la exactitud. La exactitud, aquí es como se dice en inglés, es la cualidad de un instrumento de medida por lo que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Eso es la exactitud. En otras palabras, podemos decir que es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o un valor ideal, considerando este valor ideal como si fuera pues el verdadero, ¿no? Entonces, el grado de conformidad independiente de la desviación máxima entre la curva de calibración de un instrumento y una curva característica especificada, posicionada de tal modo que se reduce al mínimo dicho desviación máxima, ¿sí? Entonces aquí la desviación máxima se reduce un poco más. Entonces tenemos que la exactitud define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un periodo demasiado largo de tiempo, ¿sí? Normalmente un año, ¿no? Ok, los dejo aquí. Esto podría ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, es un año. La exactitud se da en términos de inexactitud, ¿sí? Es decir, un instrumento de temperatura que va de 0 a 100 grados Celsius con temperatura del proceso de 100 grados que marca 99.98. Esto también se podría interpretar, perdón, como el 100%. Y acuérdense que les decía yo, al momento de hacer cálculos verdaderos o reales, a veces redondeamos y decimos, son 100 grados y me quito el problema. Pero a veces esta inexactitud sí es bien importante, ¿vale? Entonces se aproxima al valor real en 0.02 grados Celsius. O sea, tiene una inexactitud de 0.02, pero esto es tolerable. Esto, al final de cuentas, es representativo de 100 grados Celsius. ¿Sí? La inexactitud es de 0.02 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, existen varias formas para expresar la exactitud. ¿Sí? La podemos leer en tanto por ciento del alcance y también la podemos medir como un rango o campo de medida. Cuando ustedes les hablen de campo de medida en alguna fábrica en la que estén trabajando o donde estén laborando, esto se refiere al rango de unidades que están trabajando, ¿sale? Entonces, mucho cuidado. Puede ser en porcentaje o en rango. Así podemos ver la exactitud. Entonces, tenemos un ejemplo. Dice, en un instrumento de temperatura de la figura cuál, esta que está aquí. Acuérdense que esta se divide en campo de elevación, tenemos precisión, aquí tenemos que ver exactitud y otras cosas más. Tenemos la señal o la lectura que se va viendo, la repetibilidad que vamos a ver más adelante, el sentido, la variable medida, y ahí tenemos la histéresis aquí, ¿sale? Entonces, a eso hace alusión cuando dice en la figura, ¿sale? Dice, para lecturas de 150 grados Celsius y una exactitud de más o menos 0.05%, el valor real de la temperatura estará comprendido entre lo siguiente. 150 más menos, y ese es el error, o la incertidumbre que tenemos acá, 0.5 multiplicada por 200 y dividida entre 100, ¿sale? Entonces, 0.5 por 200 me va a dar 100. 100 entre 100 me va a dar 1. Entonces tenemos que 150 más menos 1. O sea, el rango que vamos a tener aquí o el porcentaje de alcance va a estar comprendido entre 149 grados Celsius y 151 grados Celsius. Es el rango de tolerancia que tenemos para este sistema. Pero existe un error de más menos 1 grado Celsius. Entonces aquí tenemos. Bien. Tenemos la imagen, aquí de acuerdo, hablamos del alcance en la clase pasada, hablamos del rango también en la clase pasada, y luego metimos un término más que era la incertidumbre y vimos un ejemplo en la clase pasada, ¿vale? Aquí tenemos el campo del alcance, la precisión, la zona muerta y la sensibilidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos la zona muerta y el alcance que tiene, la sensibilidad y el alcance que sea posible no obtener, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí también la precisión, unidades directas, lectura, el máximo de campo, la longitud de la escala, y bueno, ahí nos va diciendo toda esta cosa, ¿no? La repetitividad que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos lo siguiente, teníamos primeramente que podríamos hacer por tanto por ciento por campo de medida o por el rango, ¿sale? Entonces, ¿cuál es otra forma de medir esto? Bueno, directamente en unidades de la variable medida. Por ejemplo, la exactitud en el caso anterior era más menos 1 grado Celsius, ¿sí? Por tanto, no, por tanto por ciento de lectura efectuada, o sea, un porcentaje del tanto por ciento es el 2%, 3%, 0.5% del error, ¿sale?
Entonces aquí tenemos un ejemplo, una exactitud de más o menos el 1% de 150 grados Celsius, es decir, 1.5 grados Celsius. Sale aquí, disculpen, aquí es 1.5, ahí está, 1.5 grados Celsius. El tanto por ciento de valor máximo del campo de medida, por ejemplo, una exactitud de más o menos 0.5% de 300 grados sería más o menos 1.5 grados Celsius, ¿sí? O sea, hay que multiplicar esto por esto y vamos a tener algo así, 1.5. Entonces, también tenemos el tanto por ciento de la longitud de la escala, también puede ser medida de esta forma. Si la longitud de la escala del instrumento de la figura anterior, la que vimos hace un momento, es 150 milímetros de exactitud, la exactitud, perdón, de más o menos 0.5 representará solamente el 0.75%, ¿sí? En la escala. Pero estos son lecturas que vamos a ir viendo en porcentajes, vamos a ir viendo los errores, la inexactitud, y cada uno de estos equipos va a venir con su registro y con la posible inexactitud que tiene el sistema. Por lo general, siempre pedimos una hoja de especificaciones del material que estamos recibiendo. Si no la trae, pues mejor no lo compres porque te va a costar mucho trabajo hacer las mediciones o los cálculos correspondientes. ¿Sale? Entonces, la exactitud varía en cada punto del campo de medida, si bien el fabricante la especifica en todo el margen del instrumento, indicando a veces su valor en algunas zonas de la escala. Entonces, a ciertas zonas puede tener ciertos errores, ciertas inexactitudes, y a otra zona puede tener un valor completamente diferente. ¿Sale? Por ejemplo, un manómetro puede tener una exactitud de más o menos el 1% en toda la escala y de más o menos 0.5% en la zona central. O sea, toda la escala del error es más menos 1, pero resulta que justo a la mitad el error es más menos 0.5, o sea, la mitad de lo que estamos viendo en toda la escala. ¿Sí? Eso podría pasar. Entonces, cuando se desea obtener la máxima exactitud del instrumento en un punto determinado de la escala, puede calibrarse únicamente para ese punto de trabajo. Nada, vamos a trabajar para un cierto punto, calibramos todo nuestro equipo exactamente en ese punto, ¿vale? Sin considerar los valores restantes del campo de medida. Solamente me importa ese punto, lo demás, que pase lo que quiera. Me importa solamente un punto determinado. Y tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un termómetro que va desde 0 hasta 150 grados Celsius con un más o menos 1 de exactitud situado en un baño de temperatura constante a 80 grados Celsius, ¿sí? Entonces, este puede ser calibrado a este valor, ¿sí? De modo que su exactitud en este punto de trabajo será la máxima que se puede obtener con un termómetro patrón. Acuérdense que los patrones son los buffers que dicen por ahí en química, ¿no? Entonces son los que van a calibrar todo eso. Tienen una medida estándar y no deben de fallar. Entonces, para decir que mi equipo está calibrado, pues el valor que me está dando ese buffer o ese equipo patrón tiene que ser el mismo que me está dando mi equipo. Una vez que esas dos empaten, yo puedo decir que mi equipo está completamente calibrado. Entonces, es obvio que para los valores restantes, en particular correspondientes a los extremos de la escala, la exactitud se apartará del más o menos 1%. Entonces, yo solamente tomé un solo punto de mi escala. Lo que pase por arriba o por abajo de mi escala va a ser completamente diferente a los cálculos que yo estoy haciendo en ese punto. ¿Vale? Entonces, hay que señalar que los valores de exactitud de un instrumento se consideran en general establecidos por el usuario, ¿sí? Por quien los utiliza. Es decir, son los proporcionados por los fabricantes de los instrumentos. Entonces, ellos son los que van a determinar cuál es el error, no tú, sino todo tiene que venir en mi hoja de especificaciones. Por eso te insisto, hay que pedir un material que traiga su hoja de especificaciones del equipo para poderlo manipular. Así sea un termómetro, ¿no? A veces llegamos allá a donde venden los termómetros, allá las químicas, y decimos, vendemos un termómetro de 0 a 100 grados, ¿no? Te dan tu termómetro y te sacan un montón, sacan como 15 termómetros, ¿no? ¿Y cuál quieres? Pues nada más quiero uno que marque de 0 a 100. Y compras el que sea y resulta que no te dieron tus especificaciones, no tienes el margen de error y comparas con tu termómetro, que a lo mejor era para etanol, o agarras un termómetro de calibración normal o era un termómetro de polvo húmedo y de repente pues no te va a dar los valores que realmente tú necesitas. Por eso es necesario saber qué tipo de equipo necesitas, tener las especificaciones del equipo para poder adaptarlo al sistema o al proceso en que yo estoy trabajando, ¿vale? Entonces, sin embargo, estos últimos también suelen considerar los valores de calibración de fábrica y de inspección. Es muy diferente el valor de calibración en fábrica al de inspección. Entonces,
Por ejemplo, un instrumento que en fábrica tiene una exactitud de calibración de más o menos 0.8, en inspección corresponde a un valor de más o menos 0.9%. Y la que se le da al usuario es un error de más o menos 1%. Entonces, fíjate, ahora, siguiendo o continuando hablando del termómetro, dice que en la empresa el error que tiene el termómetro tiene que salir con un error de 0.8, más o menos 0.8 es el error. Luego, cuando pasa a revisión, el error que debe de tener ese instrumento para los que hacen esa revisión debe de ser de más o menos 0.9%. Y cuando te lo venden a ti, te dicen que tiene una inexactitud de más o menos el 1%. Ahí está el error. Entonces, imagínate, tú estás comprando un instrumento que se te dijo que tiene más o menos el 1%, cuando en realidad el error es de 0.8%, ¿sí? Ese es el valor original. Pero bueno, se toma como 1 para evitar ciertos errorcitos, ¿no? Si te das cuenta, el error sería muy poco, sería 0.2 aproximadamente, 0.2%, entonces viene siendo como 0.002, ¿sí? Entonces no es tan significativo. Entonces, por eso es que te dan este valor, ya que tú tienes la hoja de especificación. Entonces, con ello, se pretende tener un margen de seguridad para compensar los efectos de las diferencias de apreciación de las personas que efectúan la calibración. ¿A qué me refiero? Si tú tomas un termómetro, como seguimos hablando, lo pongo, lo introduzco en mi sustancia y ya sabes, en tu clase de calibración, metrología, lo que te decían es, bueno, tienes que ver a cierta altura, tienes que ver que acá marque a cierta distancia con tal ángulo para ver la medida, ¿no? Y de repente vemos que la temperatura es 25.3, eso me dice Juanito Pérez. Y luego llega Magdalena y me dice, no, ¿sabes qué? Son 23.2. Y luego viene Fidel Pérez y te dice, no, ¿sabes qué? Son 22.9. Ah, caray. ¿Por qué existen esos errores? Bueno, por eso es que se tiene un margen de apreciación para que cuando tú des una lectura, pues estés más o menos dentro de ese rango, dentro de ese error y no pasa nada. Siempre y cuando ya sepamos nosotros tomar estas mediciones con la clase que ya tuvieron previamente a esto. Bien, entonces, otro de los posibles errores también pues son que el instrumento no esté bien calibrado, que las diferentes exactitudes de los instrumentos de medida utilizados estén viejos o estén envejecidos o estén corroídos o que estuvieran en una zona fría y de repente la mete en una zona caliente, entonces cositas que hay que tener en cuenta también que pueden afectar a nuestro sistema. Por eso te dicen, metes el termómetro y dices, ¿sabes qué? Déjalo un ratito, no lo saques luego, deja que se estabilice. Quiere decir que tome la misma temperatura de lo que está midiendo. Una vez que se estabilice, pues ya tiene la lectura correcta. ¿Sale? Y aunado a eso que te estoy comentando, pues viene una definición más, que es la precisión. ¿Sí? ¿Qué es la precisión? Bueno, es la cualidad de un instrumento por la que se tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras, ¿sí? Es decir, es el grado de dispersión de estas mismas, ¿sale? Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un manómetro de intervalo de medida que va de 0 hasta 10 bar puede tener un error de 0 considerable marcando 2 bar. O sea, no hay ningún no hay ningún error a 2 bar. Vamos de 0 a 10. Pero en 2, yo digo que no hay ningún error. Ahí el error es 0. ¿Sale? Sin una precisión. ¿Cómo lo sabes? No sé. Yo simplemente estoy diciendo que ahí es el error es 0 y son 2 bar. Está correcto. Ok. No hay precisión en el proceso. ¿Sale? Y entonces, diversas lecturas, cuando tomamos lectura de 7.049 bar, 7.05 bar, 7.051 bar y 7.052 bar, efectuadas a lo largo del tiempo y en las mismas condiciones de servicio para una precisión de un proceso a 5 bar. Entonces, no va a ser lo mismo cuando sea 2 a cuando sea 5, 6, 7, 8, 9 o 10. O sea, va a ser completamente diferente. Yo estoy diciendo que exactamente en 2 bar no hay error, pero después de 2 bar, pues hay que ver cuál es la incertidumbre, cuál es el error, cuál es la exactitud, ahí hay que tener muy bien en cuenta todo lo que nos diga el fabricante, ¿sale? Entonces, este sistema tendrá un error práctico de 2 bar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que en 2 bar no pasa nada, ¿sale? Pero los valores leídos estarán muy próximos entre sí, con una muy pequeña dispersión máxima de 7.052, que es mi valor máximo, menos 7.049, el error o la dispersión es de 0.003.
sea, tampoco es algo con lo que yo me pueda espantar y no pueda trabajar, ¿sí? Esto es decir, que el instrumento tiene una gran precisión, o sea, no está errado, o sea, no tenemos ni siquiera el 1%, tenemos 0.003. Entonces, el instrumento es muy preciso. ¿Que es exacto? No es exacto, ¿sí? Pues ahí tenemos una situación. Es como decir, ¿cuál es la diferencia entre lo que es justo y es correcto? Cada uno tiene su definición y tú puedes decir que una es igual a la otra, pero no lo es. No es lo mismo precisión que exactitud, ¿sale? Entonces tiene una precisión, pero no tiene una exactitud como tal, ¿sale? Entonces, por lo tanto, los instrumentos de medida estarán diseñados por los fabricantes para que sean precisos, más no exactos. Ojo aquí, se está trabajando con un instrumento, sea preciso, sin nada más, pero que sea exacto, lo dudamos mucho, ¿sale? Y como periódicamente se descalibran, y eso es lo malo, cada vez que se descalibra se tiene que ajustar, y si lo ajustó menganito o lo ajustó sutanito, pues simplemente va a quedar en diferentes condiciones, y ya no estamos trabajando con un equipo exacto. Puede ser preciso, pero no exacto, ¿sale? Entonces deben reajustarse para que sean exactos. Entonces imagínate, por lo general cuando tú vas a tus laboratorios o a los talleres, siempre hay un encargado y es el único que se encarga de calibrar los equipos. Y cuando no está, siempre se meten en problemas. ¿Por qué? Porque otro lo calibró como él quiso, a las condiciones que él quiso. Se supone que está uno encargado para que siempre, siempre, siempre sean las mismas condiciones, ¿sale? Entonces, como estos periódicamente se descalibran, se deben reajustar para que sean exactos. Pues cabe que señalar que el término precisión es sinónimo de repetitividad, ¿sí? Precisión más no exactitud. Si yo digo que un equipo es preciso, es porque todo el tiempo me está marcando un valor. Si me dice 20 grados, todo el tiempo me está marcando 20 grados. ¿Por qué? Porque tiene una precisión, o sea, se repite en un margen de tiempo, un día, un mes, un año, entonces tiene una repetibilidad y el equipo está calibrado. En caso de que ya no suceda eso, entonces el equipo no es exacto y tampoco tiene precisión, ¿sale? Entonces, mucho ojo con esta parte. Entonces, yo les puedo preguntar en el examen, díganme cuál es la diferencia entre precisión y exactitud. Entonces, ahí ustedes me darán un comentario, porque es una pregunta completamente abierta que no viene aquí. Pero algo que tú me podrías explicar con tus propias palabras, sin ningún problema. Yo te requiero seguir, te sugiero, perdón, seguir leyendo esta parte, buscar más información de la que yo te estoy dando, simplemente para contestar tu examen, si lo quieres ver así, aún así parte se queda en tu memoria. Otro punto importante es cuando hablamos de la zona muerta, ¿sí? La zona muerta es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento. Esa es la zona muerta. En ese punto no pasa nada, no está sucediendo nada, ¿sí? Es decir, no produce su respuesta, no hay respuesta ahí, ¿sale? Y viene dada en tanto por ciento de alcance de la medida, o sea, viene dada en un porcentaje. Por ejemplo, el instrumento de la figura que vimos hace un momento es de más o menos 0.1, es decir, 0.1 por 200 entre 100 me va a dar más o menos 0.2 grados Celsius. Te digo, esto nos lo tiene que dar las especificaciones, ¿sale? Pero si estamos dando que tenemos un instrumento que tiene este error de más o menos 1, pues prácticamente estamos hablando que hay un error de 0.2 grados Celsius, ¿sí? Hablando del termómetro, ¿sale? Ok, aunado a esto tenemos a la muerta, tenemos precisión, exactitud. No podemos dejar fuera la siguiente variable, lo que es la sensibilidad. Eso es bien importante y ustedes lo han escuchado en sus clases de química, en sus clases de laboratorios, ya sea laboratorios de química o laboratorios de física. Este término de sensibilidad es bien importante. ¿Qué tan sensible es el equipo? ¿Sale? Entonces, la sensibilidad es la razón entre el incremento de la señal de salida o de la lectura y el incremento de la variable que la ocasiona. ¿Sí? Eso es la sensibilidad. Después de haberse alcanzado el estado en reposo, ¿sí? Desde que inició hasta que se movió ese equipo, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si en un transmisor electrónico, el mismo transmisor electrónico que va de 0 a 10 bar, la precisión pasa de 5 a 5.5 bar y la señal de salida va de 11.9 a 12.3 miliamperes por centímetro cúbico. Entonces, la sensibilidad va a ser lo siguiente. 12.3 menos 11.9, esto tiene que ver con el equipo, entre 5.5 menos 5, y vamos de 0 a 10 bar, ya está. Pues vamos a tener
0.025 entre 0.5 me va a dar una sensibilidad más o menos de 0.5 miliamper por centímetro cúbico entre bueno. Esta es la sensibilidad que vamos a tener en este equipo. Por eso te digo, es importante tener los datos del equipo para poder calcular estas sensibilidades, ¿sí? Si en el examen yo te llegara a poner algo así, tendría que darte las especificaciones del equipo para que tú tomaras esos valores. Si no, solamente la definición, sepas qué haces, sepas en qué consiste, y eso es más que suficiente, ¿vale? Y bueno, como te decía, viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida, ¿ok? Pues hay que señalar que no debe de confundirse la sensibilidad con el término de zona muerta, ¿sí? En la zona muerta sabemos que no pasa nada, no afecta nada, simplemente donde no está ocurriendo ningún movimiento, ¿sale? Entonces, son definiciones básicamente distintas que antes era fácil confundir con la definición inicial de sensibilidad. La definición inicial de sensibilidad en aquellos tiempos era valor mínimo en el que se ha de modificar la variable para apreciar un cambio medible en el índice o en la pluma de registro de los instrumentos. Entonces, en ese caso también se confundía como en ese lapsus, en ese transcurso que está pasando, pues decíamos que era nosotros la zona muerta. Y no, son cosas completamente diferentes. Una cosa es zona muerta y otra cosa es sensibilidad. Entonces, antes se usaba esto, valor mínimo que se ha de modificar la variable para apreciar un cambio. Entonces, en ese cambio arrastrábamos lo que es la zona muerta o pensábamos que eso era la parte de la zona muerta, ¿sí? Medible en el índice o en la pluma de registro de los instrumentos, ¿sale? Entonces, ahí se consideraba como zona muerta, pero no era la zona muerta, sino el rango que se está moviendo, ¿sale? Esa es la sensibilidad. Y entonces hablábamos también de otro punto importante, que era la repetibilidad, que eso era lo que me daba la precisión. La precisión me dice que tiene que haber repetibilidad para decir que un equipo es preciso, perdón. Entonces, la repetibilidad es la capacidad de producción de las posiciones de la pluma o el índice de la señal de salida del instrumento, al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación recorriendo todo el campo que se esté manejando, ¿sí? O todo el rango que se está manejando. Acuérdense que cuando hablo del campo me refiero al rango que se está trabajando, ¿sale? Entonces, la repetibilidad es sinónimo de precisión, ya lo vimos, va junto con pegado. Si no hay repetibilidad, no hay precisión, ¿sale? Entonces, a mayor repetibilidad, es decir, a un menor valor numérico, los valores de la iniciación o señal de salida estarán más concentrados, es decir, habrá menos dispersión y una mayor precisión, ¿sí? Entonces, al tener mayor valores repetidos, hay mayor precisión. Si yo tengo valores escalados, el sistema no es preciso, ¿vale? Así de simple. Entonces, la repetibilidad expresa en tanto por ciento del alcance, en un porcentaje, ¿sí? Un valor representativo es el más menos 0.1%, ¿sí? En la repetibilidad. Entonces, tener un error o una repetibilidad de 0.1%, pues wow, el equipo es muy, muy preciso, ¿sí? Entonces, nótese que el término repetibilidad no incluye la histéresis. Más adelante vamos a ver qué es la histéresis. Entonces, para determinarla, el fabricante comprueba la diferencia entre el valor verdadero de la variable y la indicación o señal de salida del instrumento recorrido durante todo ese rango, ¿sí? Y partiendo para cada determinación desde el valor mínimo del campo de medida. Entonces, de este modo, en el caso de un manómetro puede haber anotado los siguientes datos relacionados. Digo, esto lo va a ver aquí. Va a haber una repetibilidad. Tenemos cuántas mediciones hicieron o cuántas se estuvieron analizando. En este caso fueron 19. Mira, tengo 1, 2, 3, hasta 19. Esta parte es la continuación de esta tabla. Tenemos la variable medida, 0.5. La indicación me va a dar 0.500. Fíjate, el error es bien poquito, la diferencia es muy poca. Entonces, lo que queremos saber nosotros aquí, para este término que es la repetibilidad, pues bueno, va a ser la diferencia que existe entre esta y esta, y la diferencia es 0.002 para el primer caso, y así nos vamos a ir viendo para cada uno de los casos. Aquí me va a dar los diferentes valores para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo calculamos la repetibilidad? La calculamos de la siguiente forma. Vamos a tener la raíz de la sumatoria de la diferencia de este punto y este punto que está aquí, elevados al cuadrado, que es esto que está acá, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar toda esta diferencia desde el punto 1 hasta el punto 19 y la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a dividir
entre el número de acciones que se hicieron. En este caso fueron 19 acciones o 19 tomas de ese proceso, ¿no? Diferentes puntos, tenemos 19 puntos, por lo cual, sumando todos estos de acá, todos estos que están aquí, las diferencias, y elevándolas al cuadrado, entonces nótese que si yo lo estoy elevando al cuadrado, aunque mi resultado sea un negativo, cuando lo elevo al cuadrado se hace positivo, dividido entre el número de revisiones, si lo quieren hacer, que hicimos de este equipo, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a tener aquí, este resultado va a ser 0.00078 entre 19, miren, fueron 19 tomas de datos, ahí está, 19. Y vamos a tener que esto tiene una repetitividad, no se olviden del más menos, 6.4 por 10 a la menos 3. Ahí está. Esa sería la repetitividad y así es como se calcularía. Es la diferencia entre la variable y la indicación del sistema. ¿Sale? Eso es lo que es dividido, pues entre el número de pruebas que tú hagas. ¿Vale? Bien. Tenemos otro punto más. Estuvimos hablando de la histéresis y todo, todo el tiempo. Pero ¿qué cosa es la histéresis? Bueno, la histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento. Acuérdense que la pluma, cuando decimos que es el manómetro, pues está indicando la flechita y los valores, ¿no? O la señal de salida para el mismo valor cualquiera del campo de medida. Cuando hablo del campo de medida me refiero a ese rango que hay, ¿sí? El rango que está midiendo ese equipo. Cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente, se expresa en tanto por ciento del alcance de la medida, ¿sí? Por ejemplo, si un termómetro que va del 0 al 100%, para el valor de la variable a 40 grados Celsius, la aguja marca 39.9, aunque nosotros estemos viendo que son 40 grados Celsius, ¿vale? Al subir la temperatura desde 0, indica 40.1. Al bajar la temperatura desde 100, el valor de la estéresis sería el siguiente. Tenemos aquí, en este caso, cuando la aguja empieza a subir, va a marcar 39.9. Cuando empieza a subir desde 0 hasta 100, entonces llega a 40 y marca 39.9. Cuando regresa, va de 100 hacia abajo, va regresando, va a marcar 40.1. Entonces aquí hay una diferencia más o menos de 0.1, por lo que puedo ver. Cuando va para arriba, hay un error de 0.1. Cuando viene para abajo, hay un error de 0.1. Pues tenemos aquí el cálculo, va a ser 40.1 menos 39.9 entre 100 menos 0. Acuérdense del rango, va de 0 a 100. Multiplicado por 100 porque se expresa en porcentaje. Entonces vamos a tener esto menos esto dividido entre 100, va a ser más o menos 0.2%, ¿sale? Entonces ahí tenemos la histéresis. De esa manera la podemos calcular. Entonces, en la figura que mostramos hace un rato, pueden verse las curvas de histéresis que están dibujadas exageradamente para apreciar su forma. Hay que señalar que el término zona muerta está incluido dentro de la histéresis. Voy a ver la imagen para que ustedes no se queden con las dudas y marcarles cuáles son la histéresis. Aquí estamos, déjenme ir para acá. Regreso un poco. Aquí están, mira. Estas de aquí son las líneas de histéresis. Aquí está. Aquí está la repetibilidad y aquí tenemos las líneas. Y están exageradas pues para que se puedan ver bien. Aquí está la variable medida y la histéresis y el alcance que tiene cada uno de ellos, ¿no? En el sentido ascendente, o sea, va para arriba, va de 0 a 100, llega de 0 a 100, hay un error. Luego, cuando vamos para abajo, de 100 hacia 0. Ahí está. Es lo que estábamos viendo hasta un momento. Entonces, así es como se interpreta esto en esta figura, ¿sale? Y dice que aquí también va incluida, pues, la zona muerta, ¿sale? Ahí está. Así es como estamos trabajando, entonces, nosotros la histéresis. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, duda o comentario, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Acuérdense que... Sí, muy bien. Acuérdense que todo tiene que ver con la parte de la descripción del equipo. Siempre es bien importante pedir nuestra hoja del material. Así sea la más chafa que te puedan dar, pero que tenga especificaciones del sistema. ¿Sí? Muchas veces vienen pegadas en el mismo equipo, como las bombas o algunos otros equipos. Ahí viene pegado encima y dice, mira, de tantos HPs, el error es tal, 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 y un montón de numeritos. Entonces, todos esos numeritos que estamos viendo son las especificaciones del equipo. Y es importante irlas viendo. Lo que nos interesa en este curso, es que tú sepas las definiciones de qué estás hablando. Ya lo demás
viene incluido en los equipos. A menos que a ti te tocara fabricar esos equipos, entonces tendrías que calcular todos estos términos, ¿sí? O todos estos datos para cada uno de los equipos. Entonces tenemos otros términos empleados para las especificaciones de los instrumentos, que serían los siguientes. Campo de medida con elevación de cero. Eso ya lo habíamos mencionado hace un rato, pero ¿qué es esto? Es aquel campo de medida, campo o rango, como ustedes lo quieran ver, ¿eh? En el que el valor de cero de la variable o señal medida es mayor que el valor inferior del campo. Por ejemplo, menos 10 grados Celsius a 30 grados Celsius. ¿Qué pasó aquí? Ah, mira, el valor pasó más allá de cero. Normalmente íbamos de 0 a 100, ahora estamos yendo desde menos 10 hasta 30 grados Celsius. Eso es lo que es el campo de medida con elevación de cero. Ahí está, listo. Campo de medida con supresión de cero. Ah, ok. Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es menor que el valor inferior del campo. Ah, ¿cuál es el menor inferior? Ah, bueno, el inferior era 60 grados. Entonces tenemos 20, va a ir de 20 a 60 grados Celsius. O sea, eso es lo que es el campo de medida de supresión cero. ¿Por qué? Nunca pasamos por cero. Vamos de 20 a 60, de 1 a 50, de 3 a 65 y así nos vamos. ¿Sale? Para el caso de la elevación de cero, bueno, es la cantidad con que el valor cero de la variable supera el valor inferior del campo y puede expresarse en unidades de la variable medida en términos de porcentaje del alcance o en porcentaje, como ustedes lo quieran ver. Por ejemplo, 10 grados Celsius en el campo de menos 10 a 30 del instrumento, o sea, 40 en 10 entre 40 por 100 sería más o menos el 25%. Pues aquí tenemos que ver, fíjense, ¿de dónde salió este 40, señores? Ah, bueno, si voy desde menos 10 hasta 30, ¿cuántos grados hay ahí? 40, ¿no? Hay 40 grados desde aquí hasta acá. Acuérdense que paso por cero. De 0 a 30 son 30, pero aquí tengo 10 más. Entonces va a ser unos 40 grados de aquí hasta acá. Pasar de 10, menos 10 grados a 30 grados son 40 grados. ¿Qué es lo que estoy investigando? A 10 grados Celsius. Ah, bueno, 10 grados Celsius entre la diferencia que hay aquí, que son 40, multiplicado por 100. Entonces es aproximadamente el 25%. Está bien fácil de entender, ¿no? Si aquí fuera 20, bueno, aquí coloco 20 y aquí hay, aquí 40, pues 40. Y aquí voy a sacar un porcentaje diferente. Entonces es lo que se analiza cuando la elevación es de cero, ¿sale? Bien. En el caso de la supresión cero, es la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero de la variable. Se está superando el valor cero de la variable. Puede expresarse en unidades de la variable en medida de porcentaje, igual que el caso anterior. Por ejemplo, a 20. En el rango o campo, como ustedes lo quieran ver, de 20 a 60 grados Celsius del instrumento, es lo mismo que te decía. Ahora, aquí superó el valor cero, aquí no voy a pasar por cero, es lo único que me está diciendo ahí, no existe el cero. Pues vamos a ir de 1 en adelante, o de 0.1 en adelante. Y vamos a tener en este caso, como me interesa para 20, voy a poner 20. ¿Cuánto hay de aquí a acá? De 20 a 60, pues hay 40 grados Celsius. Entonces 20 entre 40% me da el 50%. Así de fácil, acuérdense que esto es la mitad de esto, entonces aquí es un medio, 0.5% es 50%. Listo. Este término de supresión de cero. Cuando hay cero, vamos a pasar por cero desde los negativos hasta más adelante. Cuando suprimimos el cero, siempre va a ser de 0.1 en adelante. Ahí está. Otro término que posiblemente no han escuchado ustedes muy comúnmente, que ya después lo empezarán a escuchar más, es el término de deriva, y no se trata de hacer una derivada, es deriva. ¿Qué cosa es la deriva? Es una variación en la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado mientras se mantienen constantes la variable medida y todas las condiciones ambientales. ¿Sale? Entonces, por eso digo, esto lo vas a escuchar ya por fuera de la universidad. Entonces se suelen considerar la deriva de cero y la deriva térmica de cero, pues de la siguiente manera. La deriva de cero, la variación en la señal de salida por el valor cero de la medida atribuible a cualquier causa interna, ¿ves? Puede ser. Y la deriva térmica de cero, pues es la variación en la señal de la salida medida a cero debida a los efectos únicos de la temperatura. Aquí solamente de la temperatura, mientras aquí tiene que ver todo lo que puede causar una desviación. ¿Sale? Bien. Entonces también podría ser pregunta de examen. La deriva está expresada usualmente en porcentaje de la señal de salida o de la escala total a la temperatura ambiente por unidad o por intervalo de variación de la temperatura. Entonces, casi la deriva puedo decir que depende, entre comillas,
de la temperatura. Por ejemplo, la deriva térmica de cero de un instrumento en condiciones de temperatura ambiental durante un mes fue de 0.2% de alcance. Eso es lo que yo puedo decir. Por lo general, tiene que ver con condiciones ambientales y más como precisamente con los cambios de temperatura. ¿Sí? Otro término que escuchamos mucho en la carrera o en la vida diaria es la fiabilidad. ¿Qué tan fiable es ese producto? ¿Qué tan fiable es ese equipo, no? ¿O qué tan confiable puede ser ese equipo, ¿no? Entonces, a medida de la probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de sus límites especificados de error, o sea, su set point no esté cambiando, si tiene más menos uno, mantenga así, no hay ningún problema. Entonces, a lo largo de un instrumento determinado y bajo condiciones específicas. Eso es la fiabilidad, o sea, qué tan confiable es ese equipo. Si sigue manejando igual, bueno, este cuate es bueno, el equipo es recomendable. ¿Sale? Tenemos otro término más que es la resolución, ¿sí? Siempre lo hablamos, resolución de problemas, resolución. Pero bueno, la resolución es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir. Eso es la resolución en este caso. No vamos a resolver nada. Simplemente es la menor diferencia de valor que el instrumento puede conseguir. ¿Vale? Entonces, en los instrumentos analógicos, los digitales, los que no son digitales, perdón, son los que más se ocupan cuando nosotros no tenemos un equipo automatizado, por ejemplo, el low, no sé lo que harían ustedes, posiblemente si quieren hacer algún proceso en su casa, lo que se usan son instrumentos analógicos. Entonces, en este caso, interviene el operador según donde se observe la posición de la aguja, su error de paraje en la lectura efectuada y la distancia entre los valores marcados en la escala. Entonces, es bien importante ir viendo ahí. Es, ¿cómo decir? ¿Existiría más error en la lectura de un equipo analógico que de un equipo digital? Pero pues como aquí depende de cuánto tenemos para poder hacer procesos o productos, pues depende, ¿no? Entonces, si vamos a usar un equipo analógico, hay que ver en qué punto está, cómo cambia, cómo va variando, y existe el famoso error humano, la mala lectura, y muchas cosas más. Entonces, hay que tener cuidado cuando usamos equipos analógicos, ¿vale? Por ejemplo, dice, en un indicador de nivel de 0 a 100% graduado en escala de 1% de esta escala con la aguja indicadora, que el observador considera en la mitad de estas divisiones 52% y 53%, y el que afirma que es capaz de discriminar valores de 0.5. O sea, podemos decir que 0.5 no existen, los quitamos a un lado, no pasa nada. Podrá considerarse la resolución como 0.5 entre 100, y eso sería un error de 0.05%. Entonces es pequeño, casi no notorio, lo puedo discriminar, es que va, no importa, ¿vale? Más sin en cambio, en los instrumentos digitales, la resolución es el cambio de valor de la variable que ocasiona que el dígito menos significativo se modifique. Entonces aquí sí va a poner mucha atención ahí. Si el dígito es así como 0.01 o 0.1, va a empezar a tener variaciones, ¿sale? Mientras que en el analógico podemos discriminar hasta valores del 0.5%. ¿Sí? Aquí va a ser más sensible todavía. Entonces, por ejemplo, un indicador digital de temperatura en el que se lee 531.01 grados Celsius, el dígito menos significativo en este caso es el 1. Ahí está, ese es el menos significativo. Luego, si la temperatura aumenta a 531.02, la resolución es de 531.02 menos 531.01 entre 100, por lo cual me va a dar un valor de 0.00001%, lo cual significa en absoluto que esta sea la exactitud del instrumento. Entonces, la exactitud del instrumento es muy pequeña, ¿sí? Entonces, es bien importante tener en cuenta aquí la resolución. ¿Cómo sacamos la resolución? Pues bueno, esta variación que hay aquí, dividida entre 100 y listo. Y se da en términos de porcentaje, es lo que me dijo. Ahí está. Entonces, seguimos con las definiciones y vamos a ver ahora lo que es resolución infinita, ¿sí? Entonces, la resolución infinita es la capacidad de proporcionar una señal de salida progresiva y continua en todo el campo de trabajo del instrumento. Eso es lo que es la resolución infinita, ¿sale? Tiene la capacidad de proporcionar una señal de salida progresiva y continua en todo el campo de trabajo del instrumento. Tenemos también otro concepto más que es muy utilizado en la empresa, que es la trazabilidad. Entonces, la trazabilidad es la propiedad del resultado de las mediciones efectuadas con un instrumento o con un patrón tal que puede relacionarse con patrones nacionales o internacionales, ¿sale? Mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones y con todas las incertidumbres determinadas. Eso es la trazabilidad. Estuvimos hablando
hace unos días, yo creo que los aburrí bastante y los están aburriendo todavía bastante, pero pues así es instrumentación, ¿no? Hablamos de un tema que es ruido, ¿no? Mencionamos el ruido, es que esta madre genera ruido y hay ruido, ajá, pero ¿qué es el ruido? Bueno, el ruido es cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados. O sea, cualquier cosa que me altere mi situación es un ruido. A veces en vez de decir, chin, la regamos, nos equivocamos, o está marcando mal, nada más decimos, bueno, es que el equipo tiene un ruido, y no es porque esté sonando, sino porque está dando mal los resultados o las mediciones. ¿Sí? Pues tenemos un caso especial, es la interferencia de radiotransmisores RFI, radio de frecuencia de interfase, entonces, o de interferencia, perdón, entonces esas señales luego se ven interrumpidas, cuando están escuchando el ruido, de repente ves que le pones el radio, empiezas a cambiar estación de ahí es un shhh. Eso es lo que comúnmente se conoce como ruido, no quiere decir por el ruido que está sonando, sino porque está tomando malas lecturas, ¿no? Hasta que llegas a equilibrar bien la frecuencia y entonces ya puedes escuchar muy bien tu radio, ¿no? Entonces a eso se refiere el ruido, ¿vale? Y este se puede expresar en unidades de señal de salida en tanto por ciento de alcance, sale en un porcentaje, porcentaje de ruido 0.2, 0.3, etc. Así nos vamos cuando manejamos ruido en un equipo, ¿vale? Tenemos otra definición más, que es la linealidad. La linealidad es la aproximación de una curva de calibración a una línea recta especificada. Esto lo han estado ustedes haciendo en sus laboratorios de ingeniería química 1, 2 y 3, si es que ya están ahí, donde les dicen, no, pues hay un ajuste lineal y de repente tienes una curva, ¿no? Entonces hay que ponerlo de forma lineal, entonces hay que calibrar el termopar, calibrar no sé qué, y ves un montón de curvas y tienes que hacerlas de manera lineal. Entonces, más o menos de eso es la linealidad, es calibrar las curvas, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos también la linealidad basada en puntos, ¿sí? Entonces, la falta de linealidad expresada en forma de desviación máxima con relación a una línea recta que pasa a través de los puntos correspondientes al 0 y al 100% de la variable medida. Eso ya es basado en ciertos puntos. Primer punto, segundo punto, y vas viendo cómo va fallando o cómo se va ajustando la línea conforme va avanzando con el tiempo, tu proyecto, tu proceso. ¿Vale? Tenemos también otro concepto que es la temperatura de servicio, ¿sí? Entonces, el campo de temperatura en el cual se espera que trabaje el instrumento dentro de los límites de error especificados. Esa es la temperatura de servicio. ¿Sale? Otro concepto más que ustedes han escuchado bastante a lo largo de su carrera, que es la vida útil. Y también viene otro concepto también que es el tiempo de vida útil y muchas cosas más que ustedes escuchan en sus cursos, ¿no? Pues es el tiempo mínimo especificado durante el cual se aplican las características de servicio continuo e intermitente del instrumento sin que se presenten cambios en su comportamiento más allá de las tolerancias que tenga el equipo, ¿sale? Esa es la vida útil de servicio. Otro concepto importante que ya veíamos la clase pasada, ¿no? La reproductibilidad, perdón. Capacidad de reproducción de un instrumento de las medidas repetitivas de la lectura o señal de salida para el mismo valor de la variable medida, alcanzando en ambos sentidos en las mismas condiciones de servicio y a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, un valor representativo sería más o menos 0.2 de la reproductibilidad, perdón, del alcance de la lectura o de la señal de salida a lo largo de un periodo de 30 días, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos que estar reproduciendo por más o menos 0.2, ¿sí? Tenemos también la respuesta frecuencia, ¿vale? Entonces, esta es la variación con la frecuencia de la relación de amplitudes de señal de salida, variable medida, y de la diferencia de fases entre la salida y la variable medida, ¿sale? Entonces, para una medida de variación senoidal aplicada a un instrumento dentro de un campo establecido de frecuencia de la variable medida, y por lo general, estos especifican valores que van desde más o menos un porcentaje o de más o menos tantos hertz, más o menos es como se representa. Y no crean que yo me lo inventé, así viene en el libro por definición, de más o menos en porcentaje y de más o menos de tal valor a tal valor en hertz, depende del equipo. Entonces ahí está la respuesta frecuencial. ¿Por qué hertz? Acuérdense que las frecuencias vienen dadas por unas curvas o unas ondas, ¿sí? Y acuérdense que esas ondas siempre se miden en hertz, ¿sale? Entonces por eso que dicen en porcentaje o de tal a tal valor en hertz, ¿sale? Ahí está. Pues hablando de las clases de instrumentos, tenemos que los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y su función puede comprenderse bien
si están ubicados dentro de una clasificación adecuada. Entonces, ¿cómo clasificamos esto, no? Pues como es lógico, pueden existir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones, o ventajas y desventajas, ¿sale? Se consideran principalmente los instrumentos que trabajamos en las empresas en dos formas, ¿no? La primera es la relacionada con la función del instrumento y la segunda es con la variable del proceso. Perdón. Entonces, en función del instrumento tenemos lo siguiente. De acuerdo con la función del instrumento, obtenemos las formas siguientes, ¿sí? Tenemos instrumento ciego dentro en función del instrumento, ¿sale? Acuérdense que hay dos clasificaciones, en función del instrumento y con la variable de proceso. Entonces, en función del instrumento tenemos instrumentos ciegos. No quiere decir que no ven, no tienen ojos, no. Lo que quiere decir es lo siguiente, los instrumentos ciegos son aquellos que no tienen indicación visible de la variable, o sea, no se puede ver qué variable están midiendo, cómo le están haciendo. Esos son los instrumentos ciegos, ¿vale? Entonces, hay que hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarma, tales como preostatos y termostatos, interruptores de presión y de temperatura respectivamente, que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable, ya que solo ajustan el punto de disparo del interruptor o conmutador al cruzar la variable del valor seleccionado, ¿vale? También son instrumentos ciegos los transmisores de caudal, presión, nivel y temperatura sin indicación, ¿sale? Esos son los instrumentos ciegos, como los que ven acá. Tenemos un ejemplito de unos instrumentos ciegos. Si te das cuenta, no puedes ver aquí aproximadamente qué variables están midiendo, no se nota. Aquí trae las especificaciones del equipo, pero las variables que están midiendo no se alcanzan a ver. Entonces, estos son instrumentos ciegos, ¿vale? Tenemos por otra parte también los instrumentos indicadores, ¿vale? Los instrumentos indicadores disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable. Aquí están. Tenemos, va desde 0 hasta cierto valor, de manera analógica y de manera digital, ¿sale? Bueno, según la amplitud de la escala se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos, ¿sale? Esto va a depender de la escala. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con dígitos. Aquí vemos de manera análoga y aquí la podemos ver de manera digital. Ya saben que siempre es preferente cuando es automatizado un digital, pero nada nos quita la oportunidad de poder trabajar con un instrumento analógico, manual, ¿vale? Bien. Tenemos también los instrumentos registradores. Los instrumentos registradores registran con trazo continuo o con puntos la variable y pueden ser circulares o de gráfico rectangular, alargado, según sea la forma del gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico. Por lo general, es como curveado, tipo circular de esta manera, ¿no? Aquí tenemos otro, no se alcanza a ver mucho la imagen, pero bueno, sigue siendo más o menos de este estilo. Y aquí tenemos otro que son más que nada rectangular, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos instrumentos registradores circulares y rectangular sin papel. ¿Sale? Aquí no están imprimiendo un papel, simplemente están dando las lecturas aquí, así como las ves, empiezan a hacer trazos y empieza a formar con lo que esté trabajando o midiendo este equipo. ¿Vale? Los registradores de gráfico circular suelen tener el gráfico de una revolución en 24 horas. Entonces imagínate, mucho tiempo, ¿no? Registradores de gráfico circular suelen tener el gráfico de una revolución en 24 horas. Tardan un poquito. Mientras que en los gráficos rectangulares la velocidad normal del gráfico es de menos de 20 horas. De 20, aquí me equivoqué, son minutos. 20 minutos por hora, más o menos. Ahí son un poquito más rápidos, ¿sale? Al señalar los registradores sin papel, tienen un costo de operación reducido, una mejor exactitud y pueden incorporar funciones de captura de datos, lo que hace ideales para procesos discontinuos y cuando hacemos procesos en batch. Se pueden conectar a una red LAN, no son Wi-Fi, son realmente conectados directamente con el cable, ¿sale? Lo que permite un fácil acceso a los datos a los varios departamentos de la empresa. Entonces ahí, como están conectados por LAN, entonces inmediatamente puedes jalar toda la información de ciertos lugares en una sola computadora, ¿sale? Todo está en red, por así decirlo. Tenemos también los sensores, y estos son de los más importantes, los sensores. Los sensores captan el valor de la variable de proceso y envían una señal de salida predeterminada. Tenemos los termopares, tenemos también los sensores de flujo, y bueno, infinidad que te podemos mostrar. Más adelante te hablaré de algunos de ellos, ¿vale? El sensor puede formar parte del instrumento o bien puede estar separado, entonces depende. Puede estar dentro del equipo o formar parte del equipo o bien puede estar anexado nada más, ¿sale?
También se denomina detector o elemento primario. Entonces, cuando nos hablan de elementos primarios, los sensores son prácticamente los elementos primarios en el sistema. Ojo aquí, porque puedo hacer preguntas de examen, ¿vale? Por estar en contacto con la variable, ¿vale? Por eso son elementos primarios, porque están directamente en contacto con la variable. Por ejemplo, un termopar está directamente con el fluido, está ahí tocándolo para medir la temperatura, ¿no? Ahí está. Entonces, con lo que se utiliza, absorbe energía del medio controlado para dar al sistema la medición, una indicación de respuesta a la variación de la variable. Obviamente tengo mi sensor que va a pasar a un adquisidor de datos que va a traducir esa señal a temperatura, a flujo, lo que sea necesario. Pero bueno, esos son lo que están haciendo los sensores. ¿Vale? Y tenemos varios. Vamos a hablar de estos más adelante. De estos equipos también vamos a describir algunos de los que tenemos acá de manera más individual. Aquí tenemos un barómetro de Bourbon, vamos a verlo más adelante, ¿vale? Entonces, el efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica y cualquier otra variable más que se esté midiendo, ¿sale? Por ejemplo, en los elementos primarios de temperatura de bulbo y capilar, el efecto es la variación de presión del fluido que los llena, perdón, y en los termopar, que presentan una variación de fuerza electromotriz. ¿Eh? Bien, tenemos otros, y ahorita a lo mejor van a decir, bueno, ¿por qué el profe nos está hablando con un montón de teoría? La verdad ya me aburrió su clase, está de hueva, pero bueno, cuando llegamos a la parte de los diagramas PID, les voy a decir, ¿vas a poner un convertidor ahí o vas a poner un transmisor ahí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Los transmisores captan la variable de proceso a través de elementos primarios y la transmiten a distancia en forma de señal neumática en un margen de 3 a 15 psi. Ya saben que los psi en flujo de fluidos se libra por pulgada cuadrada. Por lo general, si están así, sin tener vacío, pues son manométricos. En caso de que hubiese vacío, pues serían absolutos. Si en el caso sería PSIA o PSIG. Lo tradicional es que sea PSIG porque son manométricos, ¿vale? Y tenemos la eléctrica que es de 4 a 20 miliamperes de corriente continua o digital, ¿sí? Ahí están, son las unidades en las que miden. Y más o menos así se ven los transmisores. Cuando van a una empresa, van a ver estos que están aquí en ciertas partes del equipo. Estos son transmisores. Están ahí convirtiendo señal, ¿sí? Pero convierten la señal a señal neumática, ¿ok? Nada más señal neumática. Ustedes dirán ahorita, bueno, ¿y qué señal neumática, profesor? Bueno, nos llegamos a ver los diagramas PID, vamos a ver, tenemos señal eléctrica, señal de datos, señal neumática, y hay que aprenderse todas las representaciones, ¿sabe? Pues asimismo, emplean señales electrónicas de 1 a 5 miliamperes de corriente continua, de 10 a 50 miliamperes de corriente continua y de 0 a 20 miliamperes de corriente continua, si bien la señal normalizada va de 4 a 20 miliamperes de corriente continua, ¿sale? Entonces, la señal digital es la más ampliamente utilizada. Ya saben que siempre para automatizar es mejor un aparato digital. Y es apta directamente para las comunicaciones, ya que utiliza protocolos estándar, ¿vale? Está bien. El sensor puede formar parte integral o no del transmisor. Aquí, ojo, dijimos que puede ser parte del equipo o puede estar cerca del equipo o adaptado al equipo, ¿sale? El primer caso lo constituye un transmisor de temperatura de bulbo y capilar, entonces ahí puede estar integrado, ¿sí? Y el segundo, un transmisor de caudal con placa de orificio, más adelante vamos a ver qué es una placa de orificio, como un elemento primario, ¿sale? Bien. Tenemos otros que son los transductores. Entonces tenemos transductores y aquí teníamos transmisores. No confundir, una cosa es un transmisor, otra cosa es un transductor. Y así, aquí sí me gustaría que ustedes mismos más tarde hagan énfasis en estos. Aquí tenemos ahora transductores. Vean. Los transductores reciben una señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y la convierten modificada o no a una señal de salida. Ojo, eso es lo que están haciendo los transductores. Es decir, convierten la energía de entrada de una forma de energía de salida a otra forma. O sea, tienen una señal, la transforman a otro tipo de señal de salida, ¿sale? Entonces, los traductores comunes como un relé es un elemento primario, ¿sí? Un transmisor, un convertidor, PPT diagonal I, ¿sí? ¿Qué quiere decir PPT diagonal I? Es presión de proceso a intensidad. Eso es un PPPI, ¿sale? Tenemos un convertidor PP diagonal P
que es presión de proceso a señal neumática. Entonces, cuando tengamos señales neumáticas, van a ver ustedes esa diagonal P que está ahí, ¿sale? Cuando tenemos intensidad, vamos a tener una diagonal I. Entonces, mucho cuidado ahí cuando van los DTIs, que se refiere cada uno de ellos. Y si vemos un simbolito que me diga ahí en mi diagrama, PP diagonal I o PP diagonal P, es un transductor, no un transmisor. ¿Sale? Entonces, mucho ojo aquí porque de repente aquí empieza a haber confusiones. Los transmisores, luego tenemos aquí los transductores, ¿sí? El transductor nada más recibe una señal de entrada en función y la convierte a otra variable en forma de salida, ¿sale? Y los comunes, pues son los relés, un elemento primario, un transmisor y los convertidores, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí tenemos transductores. Vamos a ver la siguiente división. Aquí tenemos algunos equipos que son los famosos transductores. Aquí los podemos ver, ¿sale? Pues no confundir, ya tenemos dos. Vamos a ver la tercera. La tercera son los convertidores, ¿sale? Los convertidores son aparatos que reciben una señal de entrada neumática. Los convertidores reciben una señal de entrada. Estos sí o sí, su entrada tiene que ser neumática, ¿sale? De 3 a 15 PSI o eléctrica de 4 a 20 miliamperes de corriente continua, ¿sí? Procedente de un instrumento y después de modificarla, envían la resultante en forma de señal de salida estándar. Sí, puede ser eléctrica, puede ser de algún otro tipo. Pero ojo, no confundir los convertidores con los transductores. Estos solamente reciben una señal de entrada que tiene que ser neumática, ¿sale? Entonces, si hablamos de señal de entrada neumática, aquí estamos hablando de presiones, ¿sí? Y por lo general las válvulas son las que funcionan en función neumática. Entonces, mucho ojo de dónde viene esto, ¿vale? Bien. Por ejemplo, tenemos un convertidor P diagonal I, que es señal de entrada neumática a señal de salida electrónica. Ay, a ver, aquí bien importante, y eso sí me gustaría que lo tuvieran bien presente al momento de ver los DTI, ¿sí? Entonces, cuando tengo un convertidor PI, en algunos DTI, si ustedes se meten a Google y buscan un diagrama, van a ver que está un cuadrito así, chiquito gris, donde dice P diagonal I. Y ese hace referencia a un convertidor. Este convertidor, ¿qué está haciendo? Bueno, entra una señal neumática y la transforma en una señal eléctrica, ¿sí? Recibe una señal neumática y saca una señal eléctrica. Un convertidor IP, está al revés, recibe una señal eléctrica y la transforma en una señal neumática. Bien importante. Esto de aquí, sí me gustaría que lo tuvieran bien presente en sus apuntes, marcarlo en otro color o subrayarlo de menos para lo que viene más adelante, cuando veamos convertidores y diga, mira, aquí pusimos un convertidor de qué tipo, ¿por qué? Pues no sé, déjame ver si te puedo mostrar algún ejemplo aquí. Por ejemplo, mira, ¿no? Aquí tienes, a ver, déjame ver, la voy a maximizar a ver si se alcanza a ver mejor. No sé si se alcanza a ver ahí muy bien, pero aquí tenemos un IP, aquí tenemos un IP y aquí tenemos un IP, ¿sale? Este es un diagrama DTI, ¿sale? Aquí tenemos un transmisor de temperatura, transmisor de velocidad, y bueno, depende, vamos a ver qué es cada una de estas variables más adelante. Entonces aquí tenemos un IP, tenemos un convertidor IP. ¿Qué está haciendo aquí? Este recibe la señal eléctrica y la pasa a neumática. Acuérdense que la I viene de eléctrico y la P de neumático, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, este convertidor recibe una señal eléctrica y la transforma en una señal neumática. La válvula recibe una señal neumática y aquí tenemos una válvula de temperatura. TB es válvula de temperatura, ¿sale? Entonces, este de aquí está recibiendo del controlador indicador de temperatura una señal eléctrica. El convertidor lo que hace ahora es convertir esa señal en una señal neumática que va a estar aquí tomando registro de esta válvula de temperatura. Entonces, si todo está correcto, sea necesario abrir o cerrar la bomba, pues bueno, ya dependerá de mi proceso, ¿sale? Es lo que tenemos aquí. Y aquí es el convertidor. Por eso a lo mejor esta parte ahorita te aburre un poco de que es teoría, la primera parte, pero bueno, desde aquí tengas en cuenta que vamos a ver esto de aquí y es importante identificar cada uno de ellos. Entonces, este está recibiendo la señal eléctrica y la está convirtiendo en una señal neumática, pero no la podemos tomar de aquí para acá. ¿Por qué? Porque esa sería entonces una PI. Entonces tendríamos la señal, en este caso neumática, y la convertiríamos a una señal eléctrica. Ahí está. Si fuera al revés, pero esta, como es IP,
Lo está pasando la señal eléctrica a neumática, y en cada uno de los casos está sucediendo lo mismo. Ahora te das cuenta cómo puedes más o menos estructurar y cómo empezar a leer tus diagramas de TI. Entonces, aquí me está dando un buen paro, porque me dice que va de aquí para acá, no de aquí para acá. Entonces, simplemente toma de aquí y da datos para acá. Igual acá. Toma de la de corriente, viene aquí está, y ya está. Aquí tenemos un transmisor de temperatura. Va para acá, controlador, registrador de temperatura. Esto es lo que quiere decir esto de acá. Toma el valor de la señal eléctrica y la convierte en señal neumática a esta bomba. Entonces, esta de aquí, entonces lo que va a hacer es tomar datos. Si todo está bien, empieza a funcionar y sigue abierta. ¿Sale? ¿Qué significa FC? Es cerrar en caso de fallos, por sus siglas en inglés. Fail close, ¿no? Entonces aquí cerrar en caso de fallo. Y aquí es abrir en caso de fallo, FO, ¿sale? Y bueno, muchas variables que tenemos que ir viendo, pero es importante conocer la teoría antes de que te mande a estos conceptos. Aunque yo sé que te aburro mucho en estos días, pero así es, vamos poco a poco. Es esta PI y esta IP. Se dieron cuenta que en el archivo que estábamos viendo había mucho esto de aquí. Señal de entrada eléctrica a señal neumática. Pero no puede hacer esto que está aquí, ir de señal neumática a eléctrica, porque aquí primero la entrada tiene que ser eléctrica. Aquí la entrada tiene que ser neumática. La salida va a ser electrónica y aquí la salida va a ser neumática. Entonces, mucho ojo con esta parte de aquí. Es aburrido, pero hay que conocerlos todos desde un principio antes de entrarle a lo que sigue. Entonces, conviene señalar que a veces se confunde convertidor con transductor. Es lo que te digo. De repente decimos aquí, bueno, el convertidor convierte de eléctrica a neumática y el transductor hace lo siguiente. Reciben una señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y la convierten modificada o no a una señal de salida. Es decir, convierte la energía de entrada de una forma de energía de salida en otra forma. Este puede agarrar cualquiera y transformarla en lo que quiera. El otro no. El otro solamente recibe señales eléctricas o neumáticas y eso es todo lo que hace. ¿Sale? Pues mucho ojo y no se confundan entre uno y otro. Entonces, este último término es general y no debe aplicarse a un aparato que convierte una señal de instrumentos. ¿Sale? Entonces no debe de aplicarse a cualquier otro aparato más que a los que está diseñado. ¿Sale? También tenemos los receptores. Los receptores reciben las señales procedentes de los transmisores y las indican o registran. Entonces, estos de aquí reciben lo que están mandando los transmisores. ¿Sale? Los receptores controladores envían otra señal de salida normalizada a los valores ya indicados de 3 a 15 PSI en una señal neumática o de 4 a 20 miliamperes por de corriente continua en señal electrónica. Entonces, son los márgenes que más o menos trabajan los receptores. ¿Sale? Que actúan sobre el elemento final de control. Por lo general, un elemento final de control es una válvula, pero de manera general. ¿Vale? Hay otros también que se toman como elemento final. Entonces, los controladores comparan la variable controlada, presión, nivel, temperatura. Es lo general que estamos siempre midiendo nosotros: presión, temperatura, caudal y bueno, cositas así. Con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. Aquí tenemos esos equipos que están aquí. Son los controladores. ¿Vale? Entonces, la variable controlada la pueden recibir directamente como controladores locales o bien indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital procedente de un transmisor. Entonces, bien importante ver de dónde a dónde están jalando estos equipos y aguas, porque les puedo preguntar bastantes cosas nada más de lo que acabamos de leer. Bien, vamos a ver qué tenemos. Y aquí tenemos ya finalmente en la parte los elementos finales de control, el elemento final de control. El elemento final de control recibe la señal del controlador y modifica su posición variando el caudal de fluido, en este caso es una válvula, ¿sí? Entonces va, si cierra, abre, por ejemplo aquí tenemos una de estrangulamiento, puede decir que vaya a la mitad, que vaya a 3/4, que vaya al final, bueno, dependiendo lo que le pida la señal que está recibiendo, ¿vale? Bueno. En el control neumático, el elemento suele ser una válvula neumática o un servomotor. Ese es el elemento final de control, ¿sale? Entonces, que efectúa su acción completa de 3 a 15 PSI o de 0.2 a 1 bar, ¿sale? Entonces, el control eléctrico, o electrónico o digital, la válvula o el servomotor anteriores son accionados a través de un convertidor de intensidad de presión, sí, a presión, un IP, o sea, corriente toma la energía eléctrica y la transforma a una señal neumática, ¿sale? O señal digital a presión que convierte la señal eléctrica de 4 a 20 miliamperes de corriente continua
o digital, o de digital a neumática, dependiendo, ¿no? De 3 a 15 PSI, ¿sí? O sea, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, en el control eléctrico, el elemento suele ser una válvula motorizada, ¿sí? Vemos el caso manual, vamos a ver el caso digital, ¿sí? Que efectúa su carrera completa accionada por un servomotor electrónico, ¿vale? Entonces, en el control electrónico y en particular en la regulación de temperatura de hornos eléctricos pueden utilizarse rectificadores de silicio, ¿sí? Los famosos tiristores, ¿sí? Si los han escuchado por ahí. Entonces, estos se comportan esencialmente como bobinas de impedancia variable y varían la corriente de alimentación a la resistencia del horno, en la misma forma que una válvula de control cambia el caudal de fluido en la tubería, ¿vale? Entonces, las señales neumáticas van de 3 a 15 PSI o de 0.2 a 1 bar, y la electrónica va de 4 a 20 miliamperes de corriente continua, y estos permiten el intercambio entre instrumentos de la planta. Entonces, son los que están llevando toda la comunicación entre unos y otros, ¿sale? Y entonces ahora vamos a ver las variables en función de proceso, ¿sale? Entonces, expresados en función de la variable de proceso, los instrumentos se dividen en instrumentos de caudal, de nivel, de presión, de temperatura, de densidad y peso específico, humedad y punto de rocío, viscosidad, de posición, de velocidad, de pH, de conductividad, de frecuencia, de fuerza, de turboidez, entre todo lo que ustedes se imaginen ahí dentro de la planta. ¿Sale? Entonces, esta clasificación corresponde específicamente al tipo de señales medidas, siendo independiente el sistema empleado de la conversión de la señal de proceso. Bien. Entonces, de este modo, electrónico o digital de temperatura del tipo bulbo y capilar es un instrumento de temperatura a pesar de que la medida se efectúa convirtiendo las variaciones de presión del fluido que lleva el bulbo y el capilar. Pues pareciera que mide presión, pero no, está midiendo temperatura. Y una de las cosas que vimos en termodinámica, cuando estudiábamos las leyes de los gases y todo lo que estuvimos estudiando, me decían que la temperatura va de la mano con la presión. Si yo aumento la presión, aumento la temperatura. Si bajo la temperatura, disminuyo la presión. Entonces son cosas termodinámicas que se aplican aquí. Primera ley, segunda ley de la termodinámica. ¿Vale? Bueno, para no hacerles más el cuento largo de este chorro, bueno, ¿cómo ocurre? ¿No? Esta clasificación es independiente del número y tipo de transductores existentes entre el elemento primario y el elemento final. Entonces siempre vamos a ir desde el inicio hasta el final. Y todo lo que está pasando ahí, toda la comunicación que tienen entre todos los instrumentos. ¿Sale? Entonces, así ocurre en el caso de un lazo de control de nivel. O sea, un lazo de control de nivel, vamos a ver qué tanto se llena o qué tanto se descarga el tanque que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Por un transmisor digital de nivel. Un receptor controlador de salida de 4 a 20 miliamperes de corriente continua, un convertidor de intensidad-presión, mira, ese es el que vamos a ocupar para acá, porque vamos a pasar de una señal eléctrica a una señal neumática, que transforma la señal de 4 a 20 miliamperes de corriente continua a una corriente neumática de 3 a 15 PSI, y la válvula neumática de control. Todos estos instrumentos se consideran de nivel. Todo lo que vamos aquí es control de nivel. Y entonces, diagramitas como los que te mostré hace un rato, vas a ver que, vamos, válvula de temperatura, válvula de nivel, no sé, nivel, nada más la L, transmisor de nivel, controlador de nivel, y vas a ver un montón de variables más ahí que tienen que ver con la norma ISA que te estaré mandando la siguiente semana. Entonces, en la designación del instrumento se utiliza el lenguaje común, las dos clasificaciones expuestas anteriormente, ¿sí? Y de este modo se consideran instrumentos tales como transmisores ciegos de presión, controladores registradores de temperatura, receptores indicadores de nivel, receptores controladores registradores de caudal, entre muchos otros más que ya vieron cómo se abrevian en el diagrama DTI. ¿Sale? Entonces, los instrumentos se consideran instrumentos de campo y de panel. Tenemos los instrumentos de campo, que son transmisores, presión, caudal, nivel, temperatura y otras variables, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, estos simbolitos que ustedes ven aquí son las corrientes que usan. Por ejemplo, aquí tenemos una señal neumática, según este caso, aunque la señal neumática viene acotada con dos rayitas aquí. Aquí no las pusieron, pero es esta que está aquí. Señal neumática, aquí señal neumática, señal eléctrica y señal de datos. Aquí está, lo vamos a ver en norma ISA, no se preocupen. En la parte del campo o el panel que nosotros estemos trabajando, bueno, tenemos convertidores o instrumentos auxiliares, integrador, sumador, multiplicador, divisor. Y aquí son acciones que también van a ver en su diagrama DTI.
Por ejemplo, aquí hay un acotamiento, pero por ejemplo pueden encontrar por ahí un signo de integral. Eso quiere decir que es un controlador integrador, ¿no? Que si tienen una derivada, es un controlador derivativo. Y van a ver un montón de simbolitos dentro de los programas de TI o de los diseños de TI, ¿sale? Tenemos esta parte también en campo o panel, los receptores y los controladores, ¿sí? Y dentro del campo lo que uno hace manualmente, tanto de este lado como de este lado, es checar las operaciones de esos equipos. Los elementos finales de control, que son las válvulas o los servomotores, los tiristores y los convertidores que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos un circulito y una IP. Por lo general no se manejan así, por lo general se pone un cuadrito, como lo vieron ustedes en el otro diagrama, se pone el cuadrito y se pone IP, para decir que es un convertidor de energía eléctrica a energía neumática, ¿sí? O de señal eléctrica a señal neumática. Ahí está. Pues todos los que ven aquí, estas dos rayitas, quiere decir que todo esto de aquí es señal neumática. Toda esta parte de aquí, neumática, 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 neumática. Aquí tenemos lo que es temperatura, ¿vale? Temperatura, y esto que está mandando la señal aquí al transmisor de temperatura es una señal eléctrica, ¿sí? Aquí está. Pues todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, la primera designación incluye los instrumentos locales situados en el proceso o en sus proximidades, es decir, tanques, tuberías, secadores, entre otros, ¿sale? Mientras que la segunda se refiere a los instrumentos montados en paneles, esos que están aquí. Y vamos a ver qué quiere decir que montados en paneles. Yo veo que tienes ahí, profe, un montón de esferitas. Mira, tengo una esferita, como esa esferita es redonda completamente y no tiene una línea que pase por en medio, quiere decir que está montado en campo, ¿sí? Si tiene una línea de media, quiere decir que está mostrado en panel. Entonces ya vamos a ir viendo todo eso conforme vayamos estudiando la norma ISA. ¿Vale? Bien. Entonces, a los instrumentos montados en panel, armarios o pupitres situados en las zonas aisladas o en zonas de proceso, ¿vale? Todo eso tiene que ver con la norma ISA que les estaré haciendo llegar en un momento, ya sea hoy o la siguiente semana después del examen. Eso va a ser para el tercer parcial, ahorita no se preocupen. Pues prácticamente estamos viendo qué cosa es cada uno de estos instrumentos, cómo trabajan, para qué sirven, cómo se operan, cómo se ven las etiquetas de estos instrumentos que ya vimos la vez pasada, cómo veíamos cuál es el mínimo margen tolerante, lo tomábamos así, cuál es la visión más pequeña del instrumento, debido a eso, hacía unos cálculos. No les voy a pedir eso en el examen, eso es en base al equipo. Lo que tú tienes que decirme, bueno, aquí tenemos un registrador de nivel, ¿sí? O un controlador indicador de nivel. Es lo que tienes que aprender en este curso. No se trata de un curso para que te dediques a hacer diagramas de TI, sino se trata de un curso en el que tú puedas interpretar los diagramas que pongan en tus manos. Y aún así, hay cositas que te van a costar un poquito de trabajo interpretar. Más que nada se trata de interpretar los diagramas y que sepas tú hacer algunos diagramas. Por eso te puse yo un trabajo en el cual vas a hacer un diagrama de bloques, un PFD y un DTI. Entonces ya lo que estamos viendo ahorita es pura teoría, lo que sigue es ver el PFD y luego finalmente el DTI. Y sería todo por el curso. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Duda o comentario? Me falta ver otra parte, pero lo vamos a ver el día miércoles, que es la parte final de la teoría. De la teoría, pues, en este aspecto. ¿Preguntas, chicos, chicas? Ya les compartí de la actualización de este documento. Si ustedes ven que no lo tienen hasta la página 46, me dicen y lo vuelvo a subir. Pero ya lo tienen, entonces aquí pueden ir haciendo sus resúmenes. No quiero que me pongan todo. Prácticamente las definiciones principales, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo importante, ¿no? En función de la variable, pues todos estos. Ahí está, ¿no? Luego, si tengo un convertidor, bueno, lo único que hace el convertidor, ¿qué cosa hace el convertidor? Bueno, el convertidor hace lo siguiente, ¿no? Y ahí está. El elemento final. ¿Qué es el elemento final? Lo que es, brevemente, no tienes que ponerme que va de 3, aquí dice, no, no, ¿qué cosa es el instrumento final de control? ¿Y cuáles son unos ejemplos? Ahí está, eso es todo. Aquí también tenemos los controladores. ¿Qué hacen los controladores y para qué sirven? Eso es todo. Ya, eso es todo lo que me tienes que poner, no tienes que ponerme todo. Los receptores, ¿qué es lo que hacen los receptores? Reciben señales procedentes de transmisores y las indican o registran, todo lo que hacen. Eso es todo, es lo que quiero saber, lo que debes tener tú de resumen. Los convertidores, ¿qué hacen los convertidores? Toman una señal y la convierten en otra. Salen, estas son las medidas, estas de acá, y eso es todo lo que pondré en mi resumen. ¿Qué son? Aquí están, nada más que son. Y lo que tengo que tener importante que te dije que debes tener en cuenta. Pum, eso es todo, eso pondré yo en mi resumen. Igual, en los traductores, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Y eso es todo, nada más. No necesitas copiar todo esto, nunca vas a acabar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer.
de resumen. Yo sé que es mucho choro, yo sé que es un chingo de choro y un montón de cosas, pero bueno, así es el curso. Ahorita además, ahorita voy a subirles la parte del plan de clase del semestre para que vean que prácticamente el temario original es teoría hasta vomitar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es al menos esta parte. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chavos? ¿Me preguntas? Dijo que hasta la página 46, ¿verdad? Ajá, sí, esta es la página. Ah, en la plataforma está hasta la 33. Bueno, no sé si solo sea yo que veo hasta la 33. Archivos. Ahorita verificamos cuál es la que está en la plataforma. Si no la ha Sí, actualizado, gracias. ahorita, terminando la clase la actualizamos. ¿Sale? A ver, yo creo que no. Ayer la puse, pero yo creo que no me la cambió porque luego Teams se pone bien mamón. Si para ustedes les cuesta trabajo luego ver una tarea o algo, nosotros también luego se pone mamón y no nos deja subir actividades. Pero sí, esta está la 33. Ahorita la borro esta y le subo la otra. ¿Sale? Ujú. Sí, gracias. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo sé que ya se quieren ir a comer y hacer otras cosas. ¿Tienen preguntas? Adelante. ¿No? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase.